Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Kolodny. Yo formo parte del equipo docente del Centro para el Desarrollo Docente. Estoy muy contenta y agradecida de poder compartir esta charla hoy con ustedes. Desde ya les agradezco por estar allí del otro lado. Y bueno, en el marco de las 10º jornadas de enseñanza del derecho, hoy voy a compartir con ustedes una temática que me interesa muchísimo y decidí titular a la charla "Lo grupal en las prácticas de enseñanza". Bueno, quería, como para encuadrar un poco, en primer lugar, agradecer a mis colegas del equipo docente porque me nutrí mucho de sus charlas y seguramente algunos de mis comentarios van a recoger algunos de sus aportes. Y bueno, hoy me toca a mí dar la charla. El viernes va a ser la última de esta serie de conferencias a las 17 horas a cargo de la doctora Silvia Nona y del doctor Juan Seda. Y les quiero recordar a todos que a partir de este viernes y hasta el 31 de octubre vamos a estar recibiendo gustosamente las ponencias para leerlas, analizarlas y eventualmente compartirlas. Bueno, ¿por qué lo grupal en las prácticas de enseñanza? Quiero tomar esta temática desde dos perspectivas. Una perspectiva que tiene que ver con el trabajo grupal como estrategia de enseñanza y la otra, pensar en la cátedra como grupo de trabajo. Queda claro que desde nuestro rol docente, una de nuestras grandes prácticas cotidianas tiene que ver con el diseño del plan de clase. Una vez que tenemos definidos los objetivos y seleccionados y organizados los contenidos, tenemos que definir las estrategias, es decir, cómo pretendemos enseñar, cómo pretendemos convocar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes para que formen parte de ese grupo de aprendizaje. Sabemos que hay muchas estrategias alternativas y, como les decía, mi idea hoy es que nos centremos en lo que es el trabajo grupal. El trabajo grupal, que es de fácil enunciación, uno puede decir, bueno, ¿qué estrategia vas a utilizar? Trabajo en grupos. Uno lo enuncia fácilmente, pero sabemos que es todo un desafío ponerlo en marcha, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Me surgen algunas preguntas para compartir con ustedes. ¿Por qué trabajar en grupos? ¿Qué es lo que promueve el trabajo en grupos? ¿Qué requiere el trabajo en grupos? ¿Y cuál es el rol del docente en el trabajo grupal? ¿Qué pasa con la evaluación en el trabajo grupal? Bueno, vamos a ir desandando todas estas cuestiones en este rato que vamos a compartir. Desde un punto de vista teórico y pensando en distintos momentos epistémicos, podemos pensar que en un primer momento epistémico, lo grupal se organiza a partir de pensar el grupo como un todo, que esto es tomado desde la teoría de la Gestalt. A partir, una de las grandes afirmaciones que podemos compartir desde la teoría de la Gestalt es que un grupo, que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, creo que la experiencia esto nos los ha demostrado una y otra vez, ¿no? Porque claramente un grupo no va a ser la suma de lo que cada uno de sus integrantes aporten, sino que el grupo, y esto tiene que ver con un segundo momento epistémico,
se desarrolla a partir de determinados dispositivos grupales, y eso si lo pensamos desde los aportes del psicoanálisis, podemos pensar en las propuestas que se han realizado desde el marco teórico en torno a los grupos operativos, que definen sus funciones, sus objetivos, los roles. Y el tema es que muchas veces el abordar lo grupal desde determinadas corrientes que quedan de algún modo segmentadas nos llevó a distintos reduccionismos, ¿no? Como abordar los grupos desde el psicologismo, desde el sociologismo, y bueno, esto nos llevó a una reducción. Con lo cual lo que yo propongo es que podamos pensar lo grupal desde distintas corrientes, tanto desde los aportes de la sociología, desde la psicología, desde las distintas corrientes que nos ayudan a entender cómo se van conformando los grupos. Si nos pensamos como docentes de la totalidad de un grupo, lo primero que quiero compartir con ustedes es que no basta con que un conjunto de personas que ocupen un mismo espacio, ya sea virtual o presencial, en un determinado tiempo para lograr determinados objetivos, se constituya necesariamente en un grupo. Y acá tomo aportes de la doctora Marta Souto, de la licenciada, la doctora también Anaí Mastache, Diana Massa, colegas educadoras, que toman muchos aportes desde el sociopsicoanálisis, y ahí nos tenemos que adentrar en lo que requiere la conformación de un grupo. Una de las cuestiones básicas es la construcción de confianza. La confianza es uno de los elementos constitutivos de la conformación de un grupo. Al decir de Laurence Cornu, en palabras de Simmel, la confianza tiene que ver con una hipótesis acerca de la conducta de un otro. Entonces, es una apuesta, ¿no? A poder confiar en lo que el otro puede aportar, en sus habilidades, en su trayectoria. Otra cuestión clave para la constitución de un grupo es la pertenencia, el sentirse perteneciente a un grupo. Y eso se da con el tiempo, se da a través de las interacciones. Con algunos estudiantes, mejor dicho, integrantes de los módulos de carrera docente, lo que estamos observando es que en estas épocas de virtualidad, de enseñanza en la virtualidad, en algunos casos se están dando determinadas cercanías en la construcción de los vínculos, una mayor fluidez, una mayor familiaridad, no en todos los casos, pero digamos que muchos, entre los cuales por supuesto me incluyo, que estamos extrañando la presencialidad, la vuelta al contacto cuerpo a cuerpo, a ese fluir energético que se da en el espacio de aula presencial. Bueno, en el mientras tanto ir descubriendo esos lazos que dentro de la virtualidad se pueden ir dando. Entonces, bueno, les decía que un grupo no necesariamente es un continuo devenir, va pasando por distintas etapas, requiere compartir determinadas finalidades, objetivos y metas, en el caso de los grupos de aprendizaje, objetivos y metas de aprendizaje. Debemos generar redes de comunicación e intercambio. Bueno, después me voy a adentrar un poco más en el rol del coordinador. Entonces, dentro del gran grupo clase, el gran grupo de aprendizaje que constituye ese acto pedagógico, decía, podemos sugerir como una de las estrategias para promover la enseñanza el trabajo en grupos. Mi colega Alejandra Muga en su presentación comentó que la experiencia de enseñanza en grupo enriquece más que el aprendizaje individual.
Y yo concuerdo plenamente con eso, ¿no? Esta inclinación a aprender con otros y aprender de otros. Sabemos que el aprendizaje es un proceso individual. Yo no puedo decir que el grupo aprende. Uno va dando cuenta de las singularidades. Este sujeto está aprendiendo, este sujeto está en esta situación, este otro sujeto. Pero el aprendizaje con otros y en el encuentro del trabajo con otros enriquece, potencia, aporta, nos invita a pensar, nos invita a cuestionar lo que a veces tenemos, no sé, como asegurado con tanta firmeza que parece que no hubiera ese lugar a la duda. Y a veces una pregunta de un compañero, de una compañera, nos hacen volver a mirar ese objeto de estudio, a considerar una arista que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Y bueno, sin dudas, volviendo a esta cuestión que el todo es mucho más que la suma de las partes, lo que se logra con el trabajo grupal es algo que de inicio uno quizás lo puede anticipar, pero que al momento que se concreta, eso que se concretó supera aquello que fue previsto, que fue anticipado. Por supuesto que no todas las experiencias de trabajo grupal son satisfactorias. Quizás muchos de nosotros hemos pasado a veces por experiencias de trabajo grupal donde no nos hemos sentido cómodos, no nos hemos sentido escuchados, no hemos encontrado el espacio para poder realizar el aporte que creíamos pertinente. Por eso a trabajar en grupo se aprende. Y ahí, como docente y colega de todos ustedes, quiero compartir la importancia que tiene como objetivo de aprendizaje el trabajo en grupos. Porque todos sabemos que cuando enseñamos no estamos enseñando solamente los contenidos disciplinares específicos de la asignatura de la cual soy especialista, sino que se enseñan habilidades, actitudes, y justamente el aprender a trabajar con otros también se puede enseñar y aprender. En el espacio de la Facultad de Derecho, en la formación de los futuros profesionales del derecho, existe un espacio muy particular que es el espacio de la práctica profesional, que claramente tiene su distinción en el trabajo grupal. Desde que el estudiante ingresa al espacio de la práctica profesional, pasa a formar parte de un grupo de compañeros y compañeras. Este grupo que se va renovando cada semestre y donde aparecen los viejos estudiantes, los nuevos estudiantes. Y sin dudas, todo ese desafío que implica el trabajo en la práctica profesional va a estar absolutamente potenciado en la medida que esos estudiantes hayan tenido prácticas de trabajo grupal a lo largo de la carrera. Es decir, la experiencia de trabajar en grupos es deseable que se dé si fuesen todas las asignaturas, bienvenido sea. No hay que esperar al espacio de la práctica. Y soy testigo de que en la Facultad de Derecho justamente no hay que esperar al espacio de la práctica porque conozco muchas cátedras que promueven el trabajo grupal, que incluso la vez pasada me comentaba un integrante de uno de los módulos que debido a esta situación de virtualidad hubo grupos de estudiantes que entre ellos mismos administraron sus propios grupos para distribuir roles en relación a las distintas tareas que tenían que hacer, ya sea tomar apuntes, grabar una clase, buscar material, o sea que termina siendo una demanda.
Ahora, yo decía, hacen falta determinados requisitos. Hablamos de la confianza, también me parece clave el respeto a la trayectoria del otro, el respeto a la escucha. Esa es otra condición básica. Hay quienes por su forma de ser quizás avasallan con la participación o la palabra, y eso no genera espacio para que aquellos que a lo mejor también por su forma de ser... Ay, me están diciendo que salgo de costado. Bueno, Dios mío. Bueno, un poco tarde. A ver si ahora... Perdónenme. Bueno, gracias a todos los que me están saludando y que saludan. Bueno, sabrán que se habrán dado cuenta que no soy especialista en esto. Bueno, de la tecnología. Les decía entonces que las condiciones que se tienen que dar son justamente, o los requisitos, ¿no? Estaba justamente enunciando la disposición para escuchar, para recibir aportes de otros, y también la disposición de apertura y de flexibilidad. Bueno, les agradezco. Sí, acá me dicen, tenía miedo que se caiga. Bueno, gracias por la paciencia, me vieron torcida durante un rato largo. Espero que no haya sido un factor muy distractor. Bueno, vuelvo entonces. Yo una de las cuestiones que también pensaba es que cuando pienso en las intervenciones que se dan en el grupo grande y la oportunidad que puede significar para muchos y muchas estudiantes el trabajo en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por características de personalidad no se sienten cómodos o cómodas interviniendo en el grupo grande, eligen pasar inadvertidos, y sin embargo son muy pero muy protagonistas en el trabajo en pequeños grupos. Entonces también desde ese lugar es una oportunidad para que quienes por sus características de personalidad necesiten un espacio de más confianza, de más contención, de más seguridad, puedan tener esas intervenciones. Bueno, por otra parte, me parece que lo que es clave es que el grupo tenga en cuenta cuáles son los roles que cada uno de los integrantes puede llevar adelante. Y en ese sentido, soy partidaria de las ideas de Roberto Romero, que ha trabajado muchísimo acerca de lo grupal, y específicamente cuando se refería a toda la temática de los roles, él siempre propuso que los roles fueran intercambiables. Y eso tiene una explicación. Si yo dentro de un pequeño grupo asumo siempre el mismo rol, voy a desarrollar siempre las mismas habilidades. Si yo en distintos subgrupos de los cuales voy formando parte asumo distintos roles, estoy aceptando el desafío de aprender lo que quizás no tenía con tanta claridad antes de pertenecer a ese grupo. Por eso también les decía esta condición de apertura, ¿no? de decisión, de ganas de seguir aprendiendo, de ver qué es lo que el otro y la otra me pueden enseñar. Yo, por ejemplo, el otro día cuando la escuchaba también a mi colega María Eugenia, bueno, tomé nota muchísimo de todo lo que tiene que ver con los dispositivos y aplicativos virtuales, porque bueno, sé que es una carencia en mi formación, todavía le tengo miedo a muchos de esos dispositivos, y bueno, ella de alguna manera me invitó a de a poco animarme a explorar. Bueno, lo traigo como ejemplo de mi propia vivencia. Bueno, otras cuestiones que se requieren también para el trabajo grupal. A veces lo que suele darse es que hay
integrantes del grupo que descansan demasiado, lo pongo entre comillas, en lo que hacen los otros integrantes. Entonces, bueno, confían tanto y a la vez esto les surge como ventaja para poder decir, bueno, si yo no aporto, no importa, porque total ellos lo hacen todo bien. Bueno, ahí lo que quiero decir es que el rol del coordinador es sumamente importante, el rol del docente. Con las limitaciones, porque también es cierto que como docentes es probable que algunas cosas se nos escapen. En el ejemplo que acabo de dar, por una cuestión de lealtad y de compañerismo, muchas veces los propios integrantes se van cubriendo. Bueno, forma parte, digamos, de nuestra forma de estar en grupos, pero no quería dejar de decirlo. La contraparte, que también considero que la tenemos que tomar muy en cuenta, es de aquellos integrantes del grupo que consideran, o sea, les falta confianza en lo que sus compañeros y compañeras pueden aportar. Entonces se ubican en ese lugar de, bueno, nadie lo haría como lo hago yo, entonces por las dudas prefiero que la tarea recaiga sobre mí. Bueno, por eso insisto, tenemos que aprender a trabajar en grupo, tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a compartir. También varios de mis colegas que ya dieron sus charlas mencionaron la importancia que en lo grupal se da al trabajo colaborativo. Se trata de una cooperación entre los integrantes. Y bueno, esta también es una actitud que se aprende, aprender a cooperar. Yo no lo pienso solamente como una práctica de enseñanza y de aprendizaje, sino también como una práctica de formación. Porque como decíamos, el espacio de la práctica profesional es justamente armada por subgrupos, pero también lo pienso en el después, en la vida misma, en la vida profesional, en la vida laboral. Somos seres sociales, vivimos en grupos y bueno, esto hay que aprenderlo. Y bueno, varios de ustedes me han escuchado decir que muchas de las cosas fundamentales las aprendimos en el nivel inicial, cuando íbamos al jardín de infantes, a trabajar en grupos, a cooperar, a compartir. Y después, si bien muchos de nosotros pudimos haber pasado por experiencias de trabajo grupal en la escuela primaria y en la escuela secundaria, yo por lo menos desde mi propia vivencia tuve algunas experiencias muy ricas porque se dieron todas estas condiciones que les mencioné hace un rato, pero otras en las cuales claramente había una subdivisión de tareas, ¿no? Bueno, a vos te toca esto, a vos esto otro, a vos lo otro, y bueno, y si el docente se le ocurría decir, bueno, y a ver vos, Cintia, ¿qué pensás de esto? Ah, no, a mí eso no me tocó. Bueno, eso no es trabajar en grupo, eso es una fragmentación, es una suma. Después en la universidad tuve instancias muy ricas de trabajo grupal, como estudiante y como docente. Y fueron experiencias muy potenciadoras, de mucho aprendizaje, donde hubo obstáculos, donde hubo momentos en que no lográbamos acordar y bueno, se daban lugar a discusiones, pero bueno, teníamos que encontrar fundamentos. Y ahí lo que yo vivencié fuertemente, tanto desde mis compañeros, desde mí misma, desde mis estudiantes, fue una cuestión de respeto, ¿no? Como les decía hace un rato. Y bueno, es todo un desafío. Sé que hay muchas cátedras, y esto también lo quiero compartir, que trabajan y proponen el trabajo en grupos, y que algunas personas suelen ver estas iniciativas, perdón, voy a usar un término nada académico, muy vulgar, son vividas como chantadas, ¿no? Como que, bueno,
el docente propone armado de subgrupos y entonces esos subgrupos están a cargo de alguna temática o sí, de la profundización de algunos temas de la asignatura. Bueno, para mí todo lo contrario. O sea, aquellos docentes, que muchos de ellos los conozco, que con compromiso proponen el trabajo en pequeños grupos, duplican y me animaría a decir hasta triplican su tarea. Porque, y ahí voy al trabajo del docente cuando se da esta situación de trabajo en grupo. El docente tiene que asesorar, tiene que acompañar, promover la participación, promover las interacciones, brindar aportes, realizar preguntas que movilicen. Tiene que acompañar permanentemente. Ningún docente con compromiso, e insisto, he conocido muchos de estos docentes con mucho compromiso, han propuesto trabajo grupal sin que esto significara un dejar hacer, un desprenderse. Todo lo contrario. Es un estar acompañando y además confiando, delegando. Quizás esto no sea muy posible en las primeras asignaturas, pero sí es posible en las primeras asignaturas generar dentro de un espacio de clase, porque recién me estaba refiriendo quizás a la conformación de grupos a lo largo de un bimestre o de un cuatrimestre para una presentación. Pero si fuese en el espacio de una clase, el trabajo que se propone en grupos, con un objetivo claro, con consignas claras para que cada uno de los integrantes sepa qué se espera de esa producción, es sumamente interesante. Y pensando siempre en ese plus que deriva en el trabajo en grupo. Bueno, por otra parte, pienso qué es lo que ¿dónde pone uno foco en el trabajo grupal? En todo el proceso que se va dando para esa construcción de conocimiento, para ese saber que se va espiralando, construyendo, enriqueciendo con los distintos aportes, pero también en el proceso que se va dando en relación con lo grupal en sí mismo, ¿no? Yo particularmente puedo dar cuenta de mi experiencia de estos últimos cuatrimestres, que en el módulo de reflexión sobre la práctica docente armé un dispositivo de trabajo en pequeños grupos y bueno, uno también tiene que pensar en criterios de armado de esos subgrupos, ¿no? O sea, ¿qué criterios voy a tener en cuenta para que se junten determinados integrantes y no otros? Y bueno, hasta ahora la experiencia me viene demostrando que es una instancia sumamente rica. En este caso que yo estoy compartiendo con ustedes, el criterio que hice primar fue el que los integrantes del subgrupo, de cada subgrupo, tuvieran alguna preocupación común en torno a la mejora de las prácticas de enseñanza. Esa fue como la convocatoria para que se unieran a trabajar con sus pares. Y bueno, todo esto implica, o sea, por ejemplo, algunos de los subgrupos que se formaron están constituidos por integrantes que ya vienen compartiendo varios espacios profesionales, estudiantiles o de los propios módulos. Otros que se conocen por primera vez en esta instancia del módulo para producir esto que en este caso yo les solicito. O sea que ninguna situación es igual a otra y no es ni mejor ni peor, son distintas. En ese caso, bueno, yo estoy haciendo un seguimiento semanal, me contacto permanentemente con los y las estudiantes, pero mi punto de partida es
la confianza en sus trayectorias, la confianza en su entusiasmo, la confianza en su interés por aprender. Y bueno, el trabajo en grupos a veces tiene sus subidas, sus bajadas, sus momentos de meseta, ¿no? Uno siente, bueno, ¿y ahora por dónde seguimos? ¿No? Como esta cuestión de cuando uno se encuentra con la hoja en blanco y bueno, de todo esto que tengo que leer, ¿cómo hago para seleccionar? ¿Y qué vale la pena compartir? Bueno, todo eso también nos enriquece. Bueno, una de las tensiones que suele darse en el trabajo grupal es la alternancia entre ese trabajo grupal y lo individual. Yo lo planteo como una tensión porque muchas veces, y acá me adentro a una de las cuestiones que varias veces surgieron, que tienen que ver con cómo se evalúa, ¿no? Bueno, se evalúa a todo el grupo, pero ¿qué pasa con la instancia del trabajo individual? Y bueno, quizás eso es uno de los mayores desafíos del trabajo docente, del acompañamiento docente, porque hay cuestiones que se van dando a lo largo de ese proceso de intercambio grupal que no siempre se visibilizan, no siempre están a mano para ser observadas, percibidas, vistas. Yo creo que es sumamente importante que en un trabajo grupal haya una instancia de producción escrita y también una instancia de producción oral. En la producción oral es donde quizás se puede hacer mucho más visible ese aporte individual de cada uno y cada una de los integrantes, como así también se va dando ese aporte de lo individual en ese seguimiento que vamos haciendo como docentes a lo largo de el desarrollo de ese trabajo grupal. Muchas veces ha sucedido que uno propone un trabajo grupal en una clase para abordar una determinada temática, habiendo solicitado previamente una guía de lectura o habiendo enviado a leer algunos materiales, y resulta que cuando se arma el grupo en el espacio del aula, bueno, algunos integrantes dicen, bueno, yo no pude leer, yo no pude ver la guía. Bueno, entonces tienen que asumir un rol más de observadores, un rol más pasivo, hasta que después, bueno, van participando desde sus saberes previos y bueno, y se va construyendo algo colectivo, ¿no? Creo que justamente el gran desafío es ese, la construcción de una producción colectiva. Bueno, dos cosas más quería antes de ir a la cuestión del trabajo de los equipos de cátedra. A veces me han preguntado cuál es el número ideal de integrantes para la conformación de un subgrupo de aprendizaje. A mí no me gusta dar respuestas taxativas, pero bueno, mi recomendación es que los subgrupos de trabajo pedagógico tengan entre 3 y 5 integrantes. Me parece que ese es un número propicio para promover la participación de cada uno, para distribuir adecuadamente los distintos roles que hace falta que se vayan desplegando, para ir ocupando distintos momentos de liderazgo según las actividades que se están priorizando. Bueno, eso es la respuesta que acerco. Para mí más de 5 es como que ya es casi una multitud. Se hace más difícil los intercambios, los espacios de escucha, los espacios de aporte, el propio seguimiento a cargo del docente se dificulta. Y bueno, y luego también para la puesta en común
también es más difícil garantizar la participación de todos y de todas. A veces, como instrumento de evaluación, hay quienes utilizamos el coloquio grupal para realizar una experiencia de evaluación. Y bueno, ahí también yo diría que el número de integrantes sea entre 3 y 5 para que todos puedan tener una intervención valiosa. Acá están diciendo que se hace muy difícil en clases con muchos alumnos. Sí, es cierto que cuando los grupos son muy numerosos, eso se dificulta más, esto de poder pensar en grupos tan pequeños, pero aunque se haga difícil el seguimiento, lo que quizás podemos hacer para potenciar que cada integrante tenga realmente su intervención es armar igualmente muchos más, en todo caso subgrupos de entre 3 y 5 integrantes, e ir dando participación, intervención aleatoria a integrantes de distintos subgrupos. A veces tenemos que ver cómo acercamos lo ideal con lo posible y siempre haciendo énfasis en lo posible, ¿no? Porque si no nos frustramos. Pero bueno, a lo mejor una posibilidad es esta, que si a lo largo de las clases se trabaja mucho en forma grupal, vayan siendo distintos integrantes los que de alguna manera tomen la palabra, compartan lo que produjeron. Y esto también tiene que ver con otra cuestión, que es si los subgrupos se sostienen conformados por los mismos integrantes durante un periodo de tiempo, o es mejor que cambien, si los grupos tienen que ser homogéneos o tienen que ser heterogéneos. Bueno, todo esto depende de los propósitos y los objetivos que tengamos, ¿no? O sea, para una producción a lo largo de un bimestre o de un cuatrimestre es deseable que los subgrupos se mantengan, que se sostengan. Si es clase a clase y uno a lo largo de todo un cuatrimestre va armando distintas instancias de trabajo grupal, yo lo que propongo es que los grupos roten, que uno no trabaje siempre con los mismos compañeros y compañeras, porque siempre uno va aprendiendo distintas cosas de los demás. Y la otra cuestión de la heterogeneidad y la homogeneidad, a mí el término homogeneidad me hace mucho ruido, porque la verdad es que creo que lo que nos atraviesa justamente es lo diverso, lo que nos hace diferentes, y justamente creo que en eso es donde nos enriquecemos. Lo que pasa es que a veces la cuestión de la homogeneidad se da por que somos docentes de la misma asignatura, o porque nos interesa la misma temática, o porque venimos haciendo un recorrido similar. Y bueno, a veces uno quiere sostener eso, porque viene siendo una idea rica. Y bueno, acá otro aporte que me dicen también, el tema de dar las consignas. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que como docentes tenemos que tener en cuenta. Ser claros, precisos con las consignas. Que el subgrupo, cuando se dispone a trabajar, sepa efectivamente qué se espera de ellos, hacia dónde se está yendo. Bueno, bien, entonces, volviendo un poquitito más, y con esto ya después quiero ir, aunque sea unos minutitos, al tema de la cátedra como grupo de trabajo. Nuestra función docente en la conformación de los, en el trabajo en grupos es básicamente crear condiciones para que ese trabajo en subgrupos sea posible. Y una vez que los subgrupos están en funcionamiento, el docente sugiere, acompaña, asesora, guía, estimula, aborda los posibles obstáculos que puedan surgir, motoriza la comunicación, respeta los silencios
interpreta, realiza devoluciones, realiza señalamientos, habilita la palabra, destraba, coordina los tiempos, facilita la cooperación, planifica, anticipa. Bien, bueno, quiero compartir un momentito el tema del trabajo en las cátedras. Me parece fundamental, sé que esto no ocurre siempre, pero también sé que en muchos casos ocurre, y eso me alegra, me alienta, que es que las cátedras se puedan constituir como equipos de trabajo. Sabemos que en una cátedra hay distintos roles, hay jerarquías, hay distribución de tareas, y lo que nunca tenemos que perder en cuenta que aún dentro de esas jerarquías todos los integrantes de la cátedra son docentes, más allá del rol que ocupen, si son ayudantes de primera, ayudantes de segunda, si son jefes de trabajos prácticos, adjuntos, titulares. Por supuesto que las funciones, las obligaciones y responsabilidades no son las mismas, por supuesto. Pero cuando yo he tenido la posibilidad de conocer cátedras que funcionan como equipo, la potenciación de la enseñanza y de los aprendizajes se multiplican de una manera extraordinaria. Porque no solamente aprenden los estudiantes, aprenden los integrantes de la cátedra. Cuando una cátedra tiene una modalidad de participación horizontal en la cual cada integrante de la cátedra se siente valioso, tiene un lugar para realizar aportes, tiene un espacio para poder proponer, para poder dar la clase, para poder formar parte de las instancias de enseñanza y de evaluación. Todo eso enriquece muchísimo, enriquece al equipo mismo de la cátedra. Y bueno, yo sé que es mucho más trabajoso porque esto implica reunirse, esto implica buscar material, esto implica intercambiar, esto implica tomar decisiones en conjunto, pero sigo creyendo que vale la pena, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que eso pueda significar. Y me encantó una propuesta que compartió una integrante de uno de los módulos, que me comentó que dentro de su cátedra no solamente se da esta apertura a cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta sus roles, su dedicación, su formación, su trayectoria, sino también que abren el espacio a ex estudiantes, a estudiantes actuales, invitan a profesionales de otras a profes de otras asignaturas para abordar, por ejemplo, una temática de actualidad, una temática social que convoque. Y bueno, se van dando distintas instancias de aprendizaje que van más allá del espacio del aula y de la propia asignatura. Y eso es maravilloso. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a querer seguir aprendiendo. Y la otra cosa que quiero compartir en este sentido y que les quiero agradecer a los integrantes de los módulos que año tras año forman parte de los grupos, todo lo que me están enseñando, cuántos de estos integrantes asumen con compromiso, con entusiasmo, con dedicación su tarea docente. Bueno, y eso dan ganas, uno se siente orgulloso de pertenecer a esta facultad, a la universidad pública, a sabiendas que tenemos que seguir aprendiendo muchísimo, que nos queda un largo camino por recorrer. Bueno, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo
Por mi parte, por un lado, quiero agradecerles que estén allí del otro lado. Les vuelvo a pedir disculpas por mis deficiencias tecnológicas. Y quiero compartir unos versos maravillosos del gran Octavio Paz, poeta, escritor mexicano, que dice así: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. A mí este poema me parece maravilloso, confirma que somos seres sociales, que es muy poco lo que podemos avanzar si no lo hacemos con otros y con otras, y por eso yo me invito permanentemente a estar dispuesta a aprender de lo que mis colegas, mis estudiantes, mis pares, mis amigos, mi familia tienen para enseñarme. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos de la vida, estar dispuesto a seguir aprendiendo siempre. Bueno, gracias. Por mi parte, gracias. No sé si pude abordar todo lo que quería, si quedaron ahí algunas preguntas. Bueno, igual saben dónde encontrarme. Les vuelvo a recordar que este viernes a las 17 horas la conferencia estará a cargo de la doctora Silvia Nona y del doctor Juan Seda, y que, bueno, están invitados a producir, a enriquecerse y a enriquecernos. Ávidos. Gracias por todo y bueno, fue un placer para mí. No veo preguntas, así que los saludo. Gracias al equipo técnico, por favor, eso sí lo quiero decir. Gracias Leandro, gracias Mica, gracias Belén por el aguante y para hacer posible esta charla. Gracias, gracias. Y gracias a mis colegas.